¿Qué tanto podemos llevar el Minecraft a ser súper realista hasta el punto de verse como la vida real? Bueno, eso es algo que se va a estar repitiendo mientras vida tenga Minecraft. Y va a llegar un punto que lo vamos a lograr. El día de hoy, aprovechando que actualizaron el mod del NoCuf mod, que básicamente lo que hace es esto, si presiono la O, hace que no haya bloques en Minecraft, que todo sea como un poco redondo. De hecho, si nos metemos un poco a las minas, se van a dar cuenta que es así. Lo han actualizado a la versión 1.16.5 y a la 1.18. Desde abril del año pasado no recibíamos una actualización de este mod, así que voy a aprovechar el video de hoy para, ya que actualizaron este mod, podamos combinarlo con otros que lo hemos también probado, a ver cuál sería el resultado, si sería totalmente realista o sería una mierdi. Así que quédate hasta el final del video para ver si podemos llevar Minecraft a que sea una realidad absoluta. Ya estoy en la versión 1.18 de Minecraft, me he cambiado y lo interesante de todo esto es que vamos a ver las nuevas cuevas, ¿ok? Porque tenemos una nueva altura de juego, así que vamos a ver, vamos por partes. Lo primero, si se fijan lo tengo desactivado, pero de igual forma si intento subir estos tipos de bloques como que se sube un poquito. Eso es porque todavía está como si fuese el relieve, es más o menos visual que está desactivado, así que lo voy a activar directamente y ¡voilà tú! Aquí está el mod del NoCuf mod, ¿ok? Es un poco extraño y me estoy dando cuenta que como que cambian también los árboles. Antes creo que no lo hacían, si no me equivoco, los árboles como que no estaban cambiados y como que le agrega... A ver, voy a agarrar un poquito y... ok. Es como que se va adaptando al bloque que tiene al lado. Si por ejemplo coloco un bloque de tierra, se ve como una especie de figura extraña. El punto es no tener ningún bloque en Minecraft. Ese es el punto base de este mod. Como esto es una versión de desarrollo, puede que tengamos algunos problemas. Tampoco lo voy a criticar mucho. Si quieres ver en realidad el mod en su versión finalizada, al menos en la versión 1.12.2, el video lo tienes en la descripción, ¿ok? Así que bueno, vamos a ir probando poco a poco con esto y ver qué tipo de bloques son los que tienen así este aspecto, porque es un poco extraño, la verdad. En un ratito dentro de nada le voy a colocar los shaders, pero ¡hola! Tú, mira. Así son las entradas a las cuevas, sin ningún tipo de bloque. Se adapta también al mineral de cobre, que antes no lo hacía porque no existía, básicamente. A ver, intentemos más o menos entrar. Así sería una cueva realista y estamos sin ningún tipo de shader ni textura todavía, pero más o menos sí que se ve real, amigo. Sí da la sensación de que estás como entrando en una cueva. Si se lo quito, se vería tal que así. Es una diferencia muy grande, la verdad. O sea, verlo de así hace que sea hasta un poco más ancho. Da un poquito la sensación. Bueno, vamos a salir en esta cueva. De hecho, no sé si lo sabían, pero el bloque de magma te succiona para abajo. O sea que si vengo por aquí, me jala. Ahí estamos. Normal, nado normal, me acerco, me jala. Vamos a salir, salgamos de aquí. El sonido está muy padre también. Vale, antes de agregarle los shaders, ¿qué otras cosas así podemos ver? Ah, sí, cierto, las nuevas montañas. A ver qué tal. Veamos si podemos ser capaces de encontrar una montaña gigante. A ver cómo sería la subida. Sería una locura. ¡Oh, bueno tú! Se ve raro, la verdad. Se ve un poco raro. Es un poco raro hacer el shift también, porque con el shift como que igualmente baja un poco. Vale, esto sería como una de estas montañas o minas. ¡Hala, tú! Esto está flotando. Cuando le agreguemos el mod de las físicas... Cuidado cómo se va a ver todo esto. Vale, yo creo que para que se vea más bonito, porque ahora se ve un poco medio cundango, ¿no? Medio como liso todo esto. Vamos a agregarle, que por cierto, fíjense que el agua como que se adapta, al menos un poco, como que se quiere adaptar a los cubos. Y da una ilusión súper rara. A mí me puede llegar a marear un poco. Pero bueno, vamos a colocarnos shaders de una vez. Este de aquí, el BSL, a ver qué tanto cambiaría y si las formas tendrán sus sombras aparte y únicas, ¿no? Porque los shaders, eso es lo único que hace. Agregar sombras y reflejos más realistas. Ah, vale. Así ya se empieza a poner más real. Los shaders creo que es de los mejores inventos que se han hecho en Minecraft, amigo. La verdad. Oh, y fíjense que las hojas tienen también su su sombra. O sea, las hojas tienen su sombra redonda. No es solamente el efecto del cubo. Por ejemplo, quiero... A ver una... Aquí se puede ver más o menos. Que sí le da como la sombra. Y el sol pasa por cada una de los píxeles estos. Está chulo, la verdad. Algo que tengo rato queriendo intentar es el tema de las hojas, ¿vale? Siempre van a ser transparentes. Aunque las coloque en detallada, siempre va a ser transparente. Con lo cual, pues lo dejamos por ahí. Bueno, aquí sí que no cambia tanto. A ver. Voy a entrar por aquí. ¡Dios! Así sería como una especie de
lagunita. Un tunelcito por ahí abajo que conecta. Esto está chulo, la verdad. Volvamos a la zona esta, que me dio mucha curiosidad. Recordemos que tenemos que encontrar una montaña gigante. Aquí está un poco bugueado. Me estoy dando cuenta que está como un poquito bugueado. Vale, no es perfecto todavía. Me alegra saber que a lo menos el mod lo están trabajando, porque eso antes no pasaba. Por cierto, vamos a ver una cosa. Esto aquí se junta, ¿no? Es largo, pero si lo rompo... El mini bloquecito, amigo. El mini bloquecito. Sí se puede conseguir bloques todavía con este mod. Lo único que un poco raro, pero se puede. Se puede. Y súper pequeño. Este sería un bloque normal y este sería el bloquecito que no quiere ser bloquecito. Es un poco extraño, la verdad. Intentaré conseguir una montaña gigante y veremos qué tal se vería. En busca de las montañas me encontré con esto de aquí que, la verdad, sí que se ve bonito y no te voy a mentir. Se ve muy hermoso, la verdad. Sí da la sensación como de que no hay cubos dentro de Minecraft. Oh, y si se lo preguntaban, también afecta al hielo, amigo. El hielo también se ve como si fuese totalmente redondo. ¡Voilà! Esto sí que se ve bonito. También las montañas... Aquí yo creo que es donde más se nota que está súper redondo. ¿Te imaginas hacer un castillo de hielo así? Y hasta con el agua así. Bueno, esto está súper perrón, amigo. Y obviamente, claro, tiene que ser obvio. La nieve cambia al 100%. Como no estamos en... Allá hay un pueblo, creo. Sí, sí. Como no estamos en el césped, no se notan tanto la tierra con el césped como ahí, que se nota que está diferente aquí, diferente ahí. En la nieve está todo liso, amigo. Encontré una especie de montaña más o menos grandecita, que es esta de aquí, y se ve muy bonito. Se ve como... A ver, si intentamos subir, voy a intentar subir la zona esta por aquí. Podemos subir casi que sin saltar, literalmente. Me recuerda esto a Ark, al juego de Ark. No sé si lo han escuchado, si lo ubican, pero prácticamente sin saltar. ¡Hala! Que ya tenemos otra montaña de estas grandes. Sin saltar podemos subirlas sin problemas. Este es de mis montañas favoritas, pero bueno, ahí la pueden ver. Se vería totalmente sin bloques. Voy a colocarle una textura que es esta de aquí, llamada Patrix. Muchos la van a ubicar. Veamos qué tan bonita se ve la nieve con esta textura activada. Y el césped también, obviamente. Ya la tengo activa. No espero que sea tan compatible. De hecho, no es tan compatible. No es tan compatible con esta textura. No se ve mal, pero tampoco se ve tan, ¿sabes? De hecho, se ve un poco extraño, al menos en la parte superior. Pero, por ejemplo, si entramos a una cueva de estas, sí que se empieza a ver más real la cosa. Lo que no me gusta mucho es el césped. Pero de igual forma, amigo, esta es una de las texturas más detalladas de todo el juego. El césped sí que se ve un poco cundango. Pero quitando eso, el hielo, la nieve y todo lo demás se ve muy bonito. De hecho, aquí arriba es que da hasta ganas de hacerte una construcción rara. Voy a cambiar de shader, a ver cómo se vería con otro. Ok, me activé los Zeus y con los Zeus sí que se empieza a ver un poquito más bonito. La verdad creo que con este es que combina muchísimo más. Yo antes me acuerdo, cuando era más pequeñito y más cabezón, pagaría por ver una de estas cosas en mi computadora, amigo. Me gusta muchísimo cómo se ve con el tema de los shaders. Y quieras que no, construirte algo y saber que Minecraft no tiene bloques da una sensación un poco extraña, la verdad, pero a la vez es como casi nos acercamos un poco más a la realidad. Bien, a este punto vamos a agregarle físicas al juego ya para completarlo y que sea totalmente realista, y creo que a este punto es donde más cerca de la realidad vamos a estar y nos adentraremos a cuevas como estas con las físicas activadas. Bien, ya tiene las físicas activadas, ¿ok? Cambié los shaders para poder entrar mejor y podamos ver mejor las físicas. Y, bueno, dense cuenta que ya hasta tengo mi capa. O sea, mi capa ya la tengo puesta ahí atrás, amigo. Vamos a adentrarnos un poquito a estas cuevas, que quitando esos bloques de estalactitas... Bueno, tú cállate. Quitando los bloques de estalactitas, pues se ve súper real. Y ya ves que sí, súper real, amigo. Las físicas lo que hace, ya saben más o menos. Pero si rompo un bloque, hace que como que vaya cayendo en pedacitos. Lo que no saben es que, por ejemplo, esto va a petar la computadora sí o sí, pero puedo hacer que las físicas hagan colapsar bloque. Lo voy a subir esto a 600, no tienen idea de lo que estoy haciendo ahora mismo, a lo mejor. Pero si por ejemplo, salgo un poquito a la parte de aquí afuera y coloco aquí un par de bloques de estos, si rompo el de abajo, el de arriba debe colapsar. Ahí estamos, más o menos colapsa, un poco extraño. Así que siguiendo esta lógica, si rompo un bloque de aquí debe colapsar muchas cosas. Ahí estamos. ¡Hala, hala, hala, hala! No, la computadora mía ha fallado. Podemos jugar con esto un montón de rato, pero para que mi computadora no sufra, voy simplemente a bajar un poquito todo esto. Y si se fijan, los bloques lo va dropeando. Igualmente los va dropeando uno a uno y puedo recogerlos. Si rompo esto, no pasa nada. Pero aquí, ahí estamos. Mira cómo cae. Y quedan tirados en el piso, amigo. Vale, quiero ver más para abajo. Aquí.
adentrarme a estas minas. El agua va a estar bugueada sí o sí. Pues sí, oye, está súper chulo. Algo curioso, por ejemplo, la mesa de encantamientos, si la rompo, puedo ir jugando con el libro. El libro de la mesa de encantamientos, literalmente lo puedo ir pateando. ¿Por qué? Porque así va la vida. Me alegra muchísimo de nuevo saber que están trabajando en este mod. Pensé que se había quedado estancado en la 1.12, así que la verdad que me da muchísima felicidad verlo de vuelta y con muchas cosas nuevas. El realismo de Minecraft no va a tener fin, amigo. Yo me despido por aquí y nos veremos en el próximo video. Hasta la otra. Adiós, adiós, adiós.